este Éxodo, este libro, este peregrinaje, esta historia y la determinación de Dios para con el pueblo de Israel. Estos días hemos estado hablando de lo que separaba a Moisés de toda clase de liderato que existen hoy en día, que él era un hombre enamorado de lo que Dios le había delegado. Y esa es la importancia, porque no puedo pensar que podemos llevar a todo el mundo a que se incline a lo espiritual o a tener relación, de forzarse a tener una relación con Dios. Es imposible pensar de que todo el mundo, la Biblia habla de un periodo, de un momento donde en una separación, en un evento apocalíptico, habla de toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese ya va a ser un momento de la teocracia, del gobierno pleno de Dios, a donde todo ser humano llegará a levantar la mano. Pero en esta existencia en la que estamos, no podemos esperar, no podemos pensar, aunque fuese el deseo de nuestro corazón, que todos nuestros líderes estuvieran inclinados un 75% a Dios, y estoy pidiendo muy poco, o un 85%, un 95%, creo yo, es allí hasta donde podemos llegar como seres humanos, y tratar de inclinarnos a Dios para que podamos gobernar nuestra nación, nuestra casa, bajo el temor de Dios. Porque cuando el temor de Dios existe en el corazón de una persona y Dios le da instrucción a esa persona, entonces se ve la diferencia en que esta persona siempre está, o este líder o este hombre siempre está inclinado y pendiente a qué Dios va a hacer. Podemos verlo con el rey David, podemos verlo con Moisés, o tantos otros líderes bíblicamente hablando, que cuando tenían esa inclinación, ese acercamiento a Dios, pues el pueblo era prosperado. Había bendiciones, había paz, y si hubiera guerra, pues el pueblo salía siempre victorioso. Ahora, lo que hace la diferencia y separa a Moisés es que llegó el momento que Moisés llegó a conocer los ambos lados del poder, o si se puede decir, el lado de la ciencia, de la ingeniería, del mandato, y el lado de la teología, o de conocer a Dios. Porque hay que tomar en cuenta, y no podemos descartar, y no se nos puede olvidar, en el tiempo que Moisés gobernó, o en el tiempo que él vivió en la casa del faraón, en aquellos tiempos no había ninguna otra nación con la capacidad científica
que pudiera superar a los egipcios. Hay que considerar eso. La ingeniería, el poder, todas estas cosas Moisés lo llegó a palpar, lo tuvo en su mano. Y cuando vemos que fue trasladado al desierto, en el desierto, él llega a conocer a Dios. Ahora, estuve predicando el domingo que una de las cosas que Dios trató con Moisés y que Moisés no quería de ninguna otra forma regresar a Egipto, porque de Egipto había salido y él no quería regresar allá. Pero cuando Dios trata con él, cuando Dios lo instruye, cuando Dios lo recluta, si se puede decir así, cuando Dios lo emplea, entonces Moisés llegó a pesar también. Y yo me imagino a Moisés haciendo comparación con lo que era el trono del faraón. El trono, la ciencia, la ingeniería, la brujería, la hechicería, porque todo eso, el encanto, todo esto Moisés tenía acceso a ello. Qué vida más interesante, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, pero cuando Dios se le aparece en un lugar que no era tan atractivo, Moisés se preocupa también en conocer la parte divina, en conocer a Dios, en conocer lo espiritual. Pero yo no quiero que usted se aburra en esta hermosa hora. Solo le estaba dando esto porque estamos ya terminando con Moisés, ya para entrar también de acuerdo a las instrucciones a comenzar el gobierno o el liderato de Josué. Pero veamos lo que dice aquí en el versículo 20, capítulo 27, versículo 20, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. Cuando Dios le estaba hablando a Moisés para que pusiera a Josué, él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrará, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hijo mío, hermano mío, asesor, guerrero, capitán, yo me imagino que Moisés tenía muchas clases de manera como identificar la presencia de Josué, porque no solamente eran líderes, sino que compartían mucho tiempo juntos. Y estuve tocando un poco el domingo de cómo Josué se preocupó en cuidar siempre el ministerio o la administración de Moisés, a tal grado que llegó el momento que le dije, Josué le dice, Moisés, había unos tipos ahí que estaban profetizando, que estaban haciendo esto. Y Moisés le dice, y Josué le dice, pero yo se lo impedí porque no creo que no es correcto. Y Moisés, con aquella tranquilidad y aquella convicción, y le dice, perdón, ¿por qué se lo impediste, Josué?
así como tú me ves, yo quisiera que todo el mundo tuviera este privilegio, o que todo el mundo pudieran administrar. Pero Moisés no lo hacía como para que sacarse de encima al pueblo, sino que yo me imagino que la mente de Moisés y el corazón de Moisés cuando dice esta palabra es cuando que si Dios, como Dios trató con él de tú a tú, para él poder administrar, y que Dios pudo seducir y domar el corazón de Moisés. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando él dice a mí me gustaría que todo, él está dando de entender que todos tuvieran este quebranto ante la presencia de Dios, que todos llegaran a tener esta relación con Dios, y tal vez entre la trayectoria del desierto sería más ligero, más rápido, y hubiera menos problemas. Pero en lo particular creo yo que era necesario que el pueblo, como Dios mismo lo habló en una oportunidad y por los mismos labios de Moisés, que camino de 3 días se convirtieran en camino de 40 años, para que el pueblo mismo se diera cuenta qué era lo que había en sus corazones. Y algunas veces las cosas que nos suceden, las cosas por las que nosotros pasamos, siempre digo de que de repente, aunque no lo deseamos, de repente aunque veamos como que si es una maldición el que el pueblo se rebelara en el desierto, o vemos que es rebelión, pero todo esto resultó a ser de gran bendición. Porque imagínense cuando esta nación o este pueblo que quedaron postrados en el desierto, imagínense cuando la nueva generación habla de ellos. Si ellos hubieran entrado, su historia hubieran entrado rápidamente, su historia no hubiera sido tan impactante sus enseñanzas, porque esos caminos de 40 días que estuvieron en el desierto, Dios siempre estaba allí para con ellos. En otras palabras, en esos 40 días de rebelión, de manifestación, de conocerse a sí mismo, esos 40 años de nacimiento, nacer de nuevo, implicó y sirvió para que ellos mismos pudieran decir que la misericordia de Dios fue extendida a tal grado que siempre estuvo pendiente de ellos en el mismo desierto. Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, siempre digo de que hay algo que se puede aprender de él. Hay algo que Dios está permitiendo que suceda. Entonces, mire, por ejemplo, el nuevo liderato que ahora está haciendo Josué. Y Josué, cuando hablamos bíblicamente, llega a tener la actitud y la similitud entre Abraham e Isaac, en la forma que Abraham siguió, instruyó los caminos de Dios, y Abraham mantuvo de cerca a Isaac. Y cuando veamos la historia de Isaac o el peregrinaje de Isaac, era como que si Abraham hubiera renacido de nuevo y volver a caminar. Fue la actitud que Isaac tuvo. Entonces, cuando vemos a Josué con Moisés, sí, Moisés abre
Dios usa el mar rojo para que pase el pueblo. Josué, con la autoridad, Jericó fue tumbado. Río de Jordán fue separado. Milagros palpables, manifestaciones divinas, eran los que marcaba y daba de señal al pueblo completo que Dios también estaba respaldando el liderato de Josué. Ahora termina, y como lo estaba explicando, Moisés termina cediendo el paso, y yo me imagino antes que esto ocurriera, las veces que estos dos hombres tomaban café juntos o conversaban, yo me imagino a Josué diciéndole a Moisés: yo no creo que yo pueda como tú lo has podido hacer. Yo no creo que yo lo pueda hacer como tú lo has hecho. Y yo me imagino a Moisés diciéndole: Josué, yo solo confío en Dios, y si tú también confías en Dios, si yo lo pude hacer, tú lo vas a poder hacer. Yo me imagino esas clases de conversaciones que existió entre estos dos líderes, entre estos dos hombres, y que cuando llega el momento de Moisés decirle: pero Josué, va a llegar el momento que yo no voy a poder continuar con esto, y va a ser importante que tú te lleves el legado y que tú hagas entrar este pueblo a la tierra prometida. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces Moisés aquí pone la mano sobre Josué, y esto lo estuve hablando en la semana pasada públicamente, y por la exposición de las manos, por la exposición de la mano, Josué recibe aquella gracia. Y listen, solo era algo ya simbólico, oficial, o, ¿cómo les puedo decir?, religioso, para que todo el mundo fuese testigo que Moisés y Josué estaban intercambiando, o estaban entregando, o estaban cambiando el hombre, pero no el diseño perfecto que Dios le había delegado a Moisés. Y Moisés ahora se lo está pasando a Josué. Y qué hermoso, ¿verdad, amados hermanos? Tengo que volver a repetir: necesitamos seguirle clamando al Señor. Necesitamos confiar que si en nuestra generación o en nuestra existencia, pues tal vez vemos cambio, o vemos que se comienza algo bonito al beneficio del pueblo, pero que de repente aquello se ve empañado, porque hay que entender y hay que saber, y yo no quisiera buscar un culpable o echarle la culpa al diablo de las cosas que suceden, pero sí, cuando hay alguien que tiene la buena intención, que tiene el buen corazón, y que quiere hacer las cosas por el bienestar del pueblo, siempre se levantan quienes quieren ser o quienes son obstáculos a que eso sea una realidad.
de los tiempos bíblicos, lo hemos visto, y en estos tiempos todavía. Ese es el mismo espíritu que sigue gobernando a nuestra humanidad. ¿Y sabe qué? Yo creo personalmente que lo que Dios ha querido que seamos nosotros como seres humanos, lo ha dejado imprintado en su palabra. Ahora, Jesucristo va a venir. Hay una segunda venida profetizada. Hay una segunda venida a buscar a una iglesia. Como les decía en el principio, que va a llegar un momento de apocalipsis, que la culminación de todo. Entonces Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, su teocracia se manifestará. Pero antes de llegar a ese periodo, a ese tiempo, nosotros como hombres estamos teniendo la oportunidad. Y si no combinamos nuestras oraciones, y escúchenme el error que nosotros estamos cometiendo, que no logramos a tener un balance para poder formar hombres y mujeres, porque somos miles y millones que vemos lo mal o lo malo, pero solo nos quejamos. No hay disponibilidad de poder tomar cartas en el asunto y comenzar a invertir tiempo, a reprogramar, a hablar de Dios a tal grado, no como una segunda opción, sino como una primera opción. Tener esa paciencia de agarrar un niño, agarrar un joven, no hacerle ver que la religión solo es que somos religiosos y que solamente los domingos, los viernes, los martes, y que solo cuando estamos así van. No, tenemos que invertir tiempo en darle de conocer a los jóvenes, a los niños. No nos podemos cansar. Créame, cuando hablo de cansancio, yo no me estoy excluyendo. Yo me pongo en primera fila. Pero tenemos que retomar, si queremos, ver la diferencia. Y que cuando estos jóvenes, estos niños, lleguen a una posición política, a una posición de liderato, que Dios esté arraigado en su ser. Entonces es allí a donde los pensamientos, a donde las cosas, el mal que ha estado establecido por generación, va a ir perdiendo fuerza. Entonces ya los cambios se van a ir manifestando little by little, pero mientras seguimos viendo el poder de Dios como cuatro paredes, un grupito de unos desquiciados, encorbatados, falda larga, que visten diferente, mientras seguimos con esa mentalidad y no involucrar que Dios sea nuestro todo, yo me atrevo a decirles que hasta deberíamos de parar de orar, porque no vamos a ver nada. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Porque Dios es poder, Dios es vida, Dios es autoridad. Y mientras lo sigamos minimizando con religión, limitando a Dios, va a ser imposible que nosotros como iglesia experimentemos en verdad el gobierno o el poder de Dios. ¿Me estoy explicando?
Debo ponerme los espejuelos para poder saludar a los hermanos que están en sintonía. Gilma Flores, Marvin García, Teresa García, Vilma López, Niyara Fernández, Ana Robertson, Miguel López, Diana Ávila, Eva Bernández, Javier Candri, Zuli Owen, Kenia Lazo, Paulina García, Sandra Pastor, José Perdomo y familia, Yameli Robertson, Juana Cruz, Brenda Santiago Gamboa, Mili Castillo, Realista Meléndez. Que Dios te bendiga, que Dios lo prospere con su sintonía. Amén. Muchísimas gracias. Cada vez que hay dificultades, ok, vamos a orar. Hay que convocar los aleluyas para que oren. Y después de la oración, ¿qué más? En aquellos tiempos, cuando me toca salir a evangelizar, a hacer campaña, todos los lugares a donde Dios me permite llegar, yo hago una cancelación y proclamo una nueva manera de estilo de celebración. ¿Cuál es la cancelación? No habrán más fiestas patronales a donde la gente se emborracha, a donde todas las cosas se echan a perder. Entonces, pero proclamo de que habrá servicios de jubileo, celebración, ¿me estoy explicando? Pero con carácter divina, con carácter cristocéntrica. Entonces, si comenzamos a proclamar, y no solamente a proclamar, sino que a reprogramar, a formar esa actitud en nuestros jóvenes y nuestros niños, y tener paciencia. Las cosas. Porque hoy en día nosotros, vieras cómo estamos nosotros los creyentes, los aleluya, con eso de la pandemia. Y hoy yo escuché una buena noticia. La noticia es que ya la gente se puede reunir al 100. Ya se puede congregar. Y hay muchos aleluya ahorita que están llorando. Otra vez los martes, mi alma alaba a Dios. Otra vez los viernes. Ya nos habíamos conformado con solamente domingo, tipo católico, mi alma alaba a Dios. Ya me estaban pidiendo que le dé la ostión en la boca y que le dé 5 Ave María. No, comadre. No, compadre, por favor. Tenemos que renovar nuestra mente y a que Dios sea nuestro todo. ¿Me estoy explicando? Ahora, pastor, pero ¿por qué usted está hablando esto? Escúcheme, si Moisés tenía 40 años cuando Dios lo encuentra, ¿cuántos años tendría Josué? Perdón. La Biblia lo habla para que se distinga, sea distinguido dentro del grupo. Dice Josué, hijo de Nun, comenzó su peregrinaje a temprana edad a los pies de Moisés. El domingo pasado, el Día de la Madre, toqué el tema de la mujer más sabia y que no hay huella de egoísmo en ella. Se llama Ana. En el tiempo que Ana desea ser madre, era cuando el pueblo de Israel estaba de espalda con Dios. Era cuando el sacerdote, el que estaba supuesto de tener presencia de Dios entre medio del pueblo, también estaba de espalda. Pero mire esto.
De repente, Ana no llegó a confiar en Elí, ni llegó a abrazar el deseo de ser madre. ¿Sabe qué fue lo que hizo Ana? Confió en Dios cuando nadie estaba confiando en Dios. Y otra cosa que hay que observar, otra cosa, la criticaron, estuvo en Facebook, como a mí, estuvo en WhatsApp, diciendo qué mujer más bruta, qué mujer más ignorante, qué mujer más que no tiene amor, que no tiene, ¿cómo va a ir a dejar el único hijo que ella tiene a los pies de un sacerdote que no conoce a Dios? ¿Por qué? Todo el mundo criticó a Ana, pero Ana dijo, lo voy a entregar en Dios. Si Dios pudo escuchar mi plegaria, ¿por qué no puedo confiar en Él? Ahora, ¿quién fue Samuel? Corrígame si estoy equivocado, pero desde su niñez fue encomendado, entregado a la mano de un sacerdote. Fue presentado a Jehová. Y cuando Samuel crece, Jehová le comienza a hablar a temprana edad. Usted está conmigo en esta hora. Entonces, cuando Dios le hablaba a Samuel, Samuel no tenía la capacidad, no tenía el conocimiento, era un muchacho. Y corría donde Elí y le decía, ¿me hablaste, Señor? Y él le decía, no, yo no te he hablado. Pero ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién fue? Por favor, hagamos teología y veamos, seamos realistas. Esa mujer estuvo enamorada de ese. Y yo te puedo garantizar que mientras Ana estaba en casa, no había noche que pasaba sin ella pensar, ¿habrá comido Samuelito? ¿Habrá vestido Samuelito? Pero ella quería, número uno, ser madre. Eso era lo que Ana quería. Número dos, que hubiera un cambio en el aspecto de que Dios fuese provocado. ¿Y quién era aquel muchacho, Samuel, hombre? ¿Qué fue lo que Samuel no hizo? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo en esta hora, amado hermano? Sí podemos confiar nuestros hijos en la mano del Señor. Sí podemos confiar nuestros nietos en la mano del Señor. De repente vamos a ver y vamos a sentir, vamos a pensar que es pérdida de tiempo. Pero no. Si invertimos el tiempo y confiamos en el Señor, mire lo que te voy a decir. No voy a ser yo como papá el que va a llamar a mi hijo. Pero él, mi hijo, lo va a llamar Dios. Me estoy explicando en esta hora. Y esa es la diferencia. Moisés fue llamado. ¿Por quién? Por Dios. Samuel fue llamado. ¿Por quién? Por Dios. Josué fue llamado. ¿Por quién? Por Dios. Pero hubieron quienes recomendaron o encomendaron estos niños en la mano de Jehová. ¿Cómo encomendaron a Moisés? En un canasto tirado al río Nilo. Aquella madre, aquella señora pensó y dijo, Dios lo va a guardar. Ay, Dios mío, mi alma alaba al que vive y reina. Qué lindo es el Señor. Qué pena que tengo que terminar. Pero, pueblo, tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios grande. Lo que no podemos hacer, tenemos que confiar en ese Dios que todo lo ve, todo lo
soporta, todo lo prepara. Creo yo que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Usted no se avergüence de hablarle de Dios a sus hijos. No se avergüence de decir que Dios es el Dios de todas las cosas. No se avergüence de que usted alaba a Dios. No se avergüence. No permita que tu hijo, que si él se llega a avergonzar de ti, que sea la opción que él llega a tener o ella llega a tener, pero no porque tú no le enseñaste a plenitud quién era Dios o quién es Dios. Amén. Glenda Moya, Alicia Hernández. Bendiciones. Sí, nosotros pues de aquí vamos para, quiero decir, para arriba. Mi alma alaba a Dios. Pero sí tenemos poder, tenemos autoridad. Nuestra rodilla, nuestra actitud, porque rodilla sin actitud simplemente es rodilla. Lo que hace la diferencia es la rodilla combinada con nuestra actitud. Y no estoy hablando de actitud de aguajero, estoy hablando de carácter. Estoy hablando de formación. Sea lo que yo sea, Dios es Dios. Por ejemplo, lo que está de moda ahorita, que hay una pastora que ha hecho aquello que la República Dominicana. ¿Usted cree que me voy a avergonzar de seguir hablando de Dios? Cada quien es libre. Tanto ella, tanto yo, tanto usted, tanto aquel, le tiene que dar cuentas a Dios. Y eso es lo que sucede. Hacemos cosas buenas, salen a la luz. Hacemos cosas malas, salen a la luz. A mí no me consta, pero sea lo que sea, va a ver el Dios a quien nosotros le servimos, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él siempre llega justo a tiempo. Josué recibe el legado. La otra semana estaremos entrando al capítulo 28 y vamos a comenzar a ver las huellas, el trato, la plenitud de la despedida de Moisés, el evento que ocurre y que comienza el peregrinaje de Josué como padre de familia, como líder, como sucesor y como siervo del Señor. Amén. Pero con esto te quiero decir, con esto te quiero dejar, nuestro Dios no es un Dios de antojo. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Es un Dios de plan. Es un Dios que lo que comienza, Él lo termina. No es un Dios de emociones. No es un Dios que... No. Él arma lo desarmado y Él desarma lo armado. Mi alma alaba al que vive y reina. A ver. Y con esto te quiero dejar hoy. No pienses que lo que ve tus ojos, lo que oye tu oído, es lo que va a gobernar tu vida. Yo te quiero dejar una vez más con esto, que lo que tú crees. Hoy estaba haciendo un trabajo y estaba
remolcando un vehículo y de repente yo pude ver que el vehículo estaba a punto de desconectarse y eso hubiera sido un poco peligroso de golpear a alguien. Pero lo que yo estaba, para yo poder salir del highway, para poder llegar a una área donde podía yo maniobrar o conseguir a alguien para una reparación, yo decía, tu vehículo no te vas a despegar de donde tú estás. Son cosas materiales. Son cosas, pero yo estoy manejando y estoy pasando, subiendo subida y declarando palabras sobre lo que estaba, y nadie sabía lo que estaba ocurriendo conmigo, pero yo venía declarando palabras. Y el vehículo se desconectó cuando yo lo desconecté. Me estoy explicando en esta hora. Lo que usted declara. ¿Ah? Ay, Dios mío. Lo que usted declara. No habrá lluvia en Israel. Eso lo dijo un hombre. Hasta que yo declare. ¿Usted ve? Entonces, lo mismo hizo Ana. Declaró que se ocupaba un hombre de Dios y que ella declaraba ser madre. Con esto te dejo en este día. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, y gracias por todos los hermanos que están en comunión, por la salud de nuestra hermana Olga, que ya está. En el nombre del Señor, ajeno a lo que dicen los médicos, sino lo que nosotros hemos creído. Que nuestra hermana Olga está poderosa. Anoche me detuve, andaba lejos de aquí y me detuve en un lugar a comprar algo y había unos bastones ahí. Digo yo, mi hermana va a ocupar uno de estos para su terapia. Y yo tengo esto guardado ahí. Se lo vamos a hacer llegar, hermana Kenia, para que usted se lo guarde para comenzar su paso, su terapia. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios que vive, el Dios de misericordia, el Dios que siempre llega justo a tiempo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. He hablado de acuerdo a lo que tú has puesto en mi corazón, en mis labios, en mi espíritu y en mi alma. Señor, creemos en que las cosas se harán de acuerdo a tu perfecta voluntad. Seducimos los corazones de los niños, de los jóvenes. Señor, que puedan ser, que sean la antorcha primeramente de tu presencia sobre la faz de la tierra. Y que por medio de ellos, Padre Dios mío, esta nación, este mundo, sea gobernado bajo tu temor. Danos una temporada de ver tu nombre exaltado con decisiones positivas, con leyes firmadas, aprobando que tú eres el Dios todopoderoso. Creemos, Señor, en que tú nos darás este privilegio. Gracias, Señor, por todos los milagros que tú ya hiciste. Vuelvo y repito, la hermana Claribel, la hermana Olga, nuestro hermano López en México, la fortaleza sobre todas las familias,
los que están enfermos, donde quiera que estén. Señor, enviamos palabras de fortaleza, de sanidad. Hasta Atlanta, Señor, sobre la familia de la hermana Iris, sobre Marlon, sobre Vanessa, sobre cada uno, Señor, que estén quebrantados de salud. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Jehová Dios. Qué lindo es el Señor. Nos vemos en la próxima.